hombre descubrió una barrera transparente. Apareció de la nada, en pleno desierto. Y lo más inquietante, nada podía atravesarla. Ni siquiera las balas podían perforarla. El hombre miró a través de la barrera y vio algo inesperado. Adentro vivía una familia cálida y tranquila. Iban vestidos con ropa del siglo XIX, aunque ya era 2025. Pero lo más absurdo era esto: desde el desierto sí se podía ver lo que había dentro, pero desde adentro no se veía el desierto de afuera. Una barrera así, apareciendo de repente, llamó la atención del ejército al instante. Cerraron toda la zona de inmediato y hasta mandaron helicópteros para traer al científico Anthony. En cuanto vio esa escena increíble, a Anthony casi se le cae la mandíbula. En toda su vida jamás había visto algo tan extraño. Del otro lado de la barrera, todo estaba lleno de vegetación verde y frondosa. Afuera, en cambio, solo había arena amarilla hasta donde alcanzaba la vista, como si adentro fuera un paraíso escondido. Pero por desgracia, solo podían vigilar desde afuera en silencio. No podían escuchar nada de lo que pasaba adentro. Anthony propuso buscar a un experto en lectura de labios, pero su superior lo rechazó sin pensarlo, así que no quedaba más que buscar otra forma. Un día, Anthony notó que el niño estaba parado frente a la barrera, completamente inmóvil. Siguió la dirección de su mirada y se llevó una sorpresa enorme. Un coche afuera explotó de repente, y el humo negro y espeso que salió, de manera rarísima, se metió dentro de la barrera. El niño lo vio por accidente. Quiso llamar a los adultos para que fueran a mirar, pero su familia no lo escuchó. Y justo entonces, el humo volvió a quedar aislado afuera. El niño pensó que había sido su imaginación y no le dio demasiada importancia. Pero Anthony lo vio con sus propios ojos. En ese instante se le prendió el foco. Trajo de inmediato un lanzador. Lo llenó con un montón de hielo y empezó a disparar sin parar hacia la barrera. Entonces se dio cuenta de algo clave: la barrera no estaba activa todo el tiempo. Si seguían disparando hielo de forma ininterrumpida, tarde o temprano atraparían el momento exacto en que la barrera se apagaba, y cuando eso pasara, podrían cruzarla sin problema. Después de muchísimas pruebas, lo lograron. Algunos bloques de hielo realmente entraron a través de la barrera, y además encontraron el patrón. La barrera se cerraba todos los días a las 8 en punto, y cada vez solo se cerraba durante 10 segundos. Aunque ya habían descubierto cómo entrar, los militares no se atrevían a meterse así como así. Había demasiadas variables, demasiadas cosas que podían salir mal. Pero durante el tiempo de observación, Anthony se enamoró de la mujer que estaba dentro, Hallie. Se parecía demasiado a su esposa, que acababa de fallecer. Tanto, que por las noches Anthony se dormía y soñaba con Hallie una y otra vez. Así que pidió permiso a sus superiores. Dijo que él mismo quería entrar para averiguar qué estaba pasando. La respuesta fue una regañada brutal. Su superior pensó que ya no estaba pensando con claridad y decidió sacarlo de ahí. Lo que nadie esperaba era que Anthony ya tenía el plan armado. Calculó el tiempo al milímetro. Fingió que estaba empacando sus cosas, pero en cuanto la barrera se abrió, dejó inconsciente a un compañero que vigilaba. Salió corriendo del campamento y se lanzó hacia la barrera como si estuviera en una carrera de 100 metros. Cuando los demás llegaron, la barrera ya se había cerrado por completo, y adentro, Anthony se quedó helado. El desierto había desaparecido. Frente a él solo había un mar infinito de vegetación. En ese momento vio a Hallie salir de la casa. Hallie también lo vio. Al ver a ese hombre desconocido, se llenó de curiosidad y caminó hacia él. La escena era tan increíble que, afuera, todos estaban pegados mirando, desesperados por ver qué iba a pasar. Y mientras los dos se acercaban, parecía que fue amor a primera vista. Los dos sintieron lo mismo, una atracción inmediata, como si ya se conocieran. Justo cuando Anthony estaba a punto de hablar, Hallie cambió por completo, como si se hubiera volteado la historia de golpe. De repente se transformó en un monstruo aterrador y se lanzó directo a morderle la arteria del cuello. La escena dejó a todos en shock. Pero lo peor, todavía no terminaba. Hallie lo inmovilizó con una fuerza brutal, y en ese momento, su familia también se abalanzó sobre él, mordiéndolo como locos, desgarrándolo sin parar. El ejército, al ver eso, sacó las armas y abrió fuego, pero las balas no podían atravesar la barrera, no podían hacer nada. Solo podían mirar, impotentes, como los monstruos mordían a Anthony hasta matarlo. En ese instante, el dueño de la granja llegó corriendo por el alboroto. Al ver a Anthony aparecido de la nada, como caído del cielo, de inmediato entendió algo. Sacó a toda prisa un libro de magia y, frente a los propios ojos del ejército, hizo un ritual extraño, súper misterioso. Y en un segundo, esa enorme barrera desapareció del desierto. La gente afuera se quedó helada. ¿Qué acababa de pasar? Todo parecía un sueño. Y ahora, el único que podía probar que era real, era Anthony, el que había entrado.
pero ya estaba muerto. Creyeron que la barrera no volvería a aparecer, así que el mando ordenó retirarse de ese lugar siniestro, pero no tenían idea de lo que venía, porque la barrera no había desaparecido, solo se había volteado. Ahora, los de adentro podían ver al ejército, pero el ejército ya no podía ver hacia adentro, y el dueño de la granja sostenía un reloj de bolsillo, mientras le ordenaba al niño que golpeara la barrera como loco, usando el hueso de la pierna de Anthony, porque si lograban encontrar el segundo exacto en que la barrera se cerraba, podrían entrar al mundo humano, y cuando eso pasara, la humanidad se enfrentaría a una catástrofe como jamás se había visto.